Yo. Buenas tardes. Hola. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Carmen? Bien, profe. Ahora están ingresando compañeros. Hola, Hola. ¿me escuchás, Sergio? Sí, ¿qué tal, Mercedes? ¿Cómo andás? Bien. Le digo una cosita al resto de los alumnos. Ahí ya me fijé, es un problema igual del sistema, ahí ya lo estoy tratando de acomodar. Si alguien tiene a mano y puede chequearlo ahora, así ya me quedo tranquila que puedan ver la nota. No sé si me están escuchando el resto de los chicos. Alguno que lo pueda hacer y me dice, sí, profe, ya la podemos ver, y yo ya me quedo tranquila, porque estuve todo el tiempo tratando de ver cómo les figuraba la nota. Así que, bueno, arrancá nomás y yo igual espero que alguien me conteste. Bueno, igual estoy esperando. Estaba Gabriela, Isabel. Hola, profe, yo soy Romero Mayra, ingresé y sí pude ver la nota. ¿Ya la podés ver? Sí, la pude ver. Buenísimo, entonces ya está disponible. Ah, genial, era la configuración entonces, porque depende, no sé, el día de la plataforma. El resto prueba y si alguno no puede, me manda un mensajito, pero se supone que ya deberían todos poder ver la nota. No sé, ¿quién? Hay 3, 13 participantes, hay 13 estudiantes. Esperamos un poquito más, Gaby. Dale. A ver si alguien más ingresa. Estoy buscando mientras.
Profe, una consulta. Tengo que abrir donde dice recuperatorio primer parcial. Sí, cabrón. Ah, dale, profe. Sí, profe, me llegó. Bueno, Gracias. felicitaciones. Ay, profe, Ya me llegó la nota, ¿eh? voy a llorar. Sí, estaba un poco difícil. ¿Sí? Todo cuesta en la vida, ¿qué va a hacer? Sí, profe, en serio, estoy re emocionada. Hola a todos, a mí también ya me llegó la nota, ¿eh? Ah, buenísimo, Soledad. Sí, parece algo, era algo de la configuración que no dejaba ver las notas. Bueno, cuando quieras empezamos, Gaby, si querés. Dame un segundo que estoy buscando un archivo que no lo puedo Ah, encontrar. bueno, dale. Gaby, mientras vos buscas el archivo, yo le comento a los chicos que hoy ya les vamos a habilitar después de medio interno la clase de enfermedades respiratorias. Van a ver que tienen varias carpetas, tienen ya las fechas que vamos a hacer el Zoom, tienen, digamos, vamos a ver lo que son enfermedades respiratorias, lo que es neumonía, EPOC, enfisema, tuberculosis y asma. Van a ver que tienen también una carpeta de valoración respiratoria. Tienen bastantes videos que les pudimos conseguir para que vean, por lo menos ya que no podemos ir a la práctica, que puedan ver cada valoración. Y aparte de eso, les subimos también sobre algunos procedimientos, como es la intubación y la aspiración de secreciones. Recuerden que los procedimientos también entran, aunque no los podamos hacer presencial, entran dentro de los exámenes y dentro de los finales, que tengan en cuenta mucho lo que son los cuidados de enfermería, más que nada, más que a veces el procedimiento en sí, sino los cuidados que tenemos que tener nosotros. Y por último le dejamos al final una guía de estudio, como venimos haciendo, para que los ayude para trabajar, y les dejamos también la guía farmacológica de los fármacos más usados en las enfermedades respiratorias, para que completen, como les había enseñado la profe Sabri, y si tienen alguna duda, obviamente tienen el foro siempre abierto para preguntarnos lo que quieran. Ahora ya les... Bueno, no encontré el archivo, Sergio, no sé qué me pasa. Quería, ¿viste el que subimos a la plataforma de exceso y déficit de líquidos? No lo encuentro, no sé. Estaba justo una llamada, discúlpeme, pero me llamaron de la universidad y que quedé como... Gaby, ¿puedo decir algo de mientras? Sí. Hola, buenas tardes. Lo que pueden hacer es de escoger una medicación, una sola, armarla como la guía. ¿Pudieron ver la guía de cómo armar la medicación, cómo buscar, para que sepan cuáles son las acciones y demás? Necesito saber eso, si pudieron acceder, verla y comprenderla. Yo todavía no. Ese lo mandaste hace más de una semana, ¿no, Sabrina? Sí, fue Sí. por pedido de ella también. Porque lo que pueden hacer, porque todavía sigue habiendo dificultad con la medicación, incluso con los compañeros que hicieron el recuperatorio, de que hagan que escojan una sola medicación y que la envíen y yo se las voy mirando, se las voy corrigiendo, así los puedo ayudar a que sepan cómo estudiar la medicación, porque en todas las patologías vamos a ver la misma forma y vamos a tomar siempre los cuidados prioritarios de cada medicación.
y de la única forma de que orientarlos y ayudarlos a comprender es que ustedes la hagan y la envíen, pero para eso tienen que leerla primero. ¿Vos, Sergio, no me podés abrir de la plataforma la actividad? No sé qué pasó, que no lo encuentro en mi archivo de PowerPoint en la clase. Bueno, y mientras te fijas, Sergio, Sí, la estoy es muy... buscando. ¿Cuál Dale, era, tranqui. Gaby? ¿Cuál es? Está en medio interno, el PowerPoint de medio interno que subí. Listo, dale. ¿Listo? Es muy importante lo que está diciendo la profesora Sabrina, porque si hace más de una semana entregó esto que es para ayudarlo a ustedes y no tuvieron el tiempo, cuando tienen el lunes 7 horas, el martes 7 horas, si bien, bueno, vamos a contemplar lo que tuvieron que hacer el recuperatorio y estaban enfocados en el recuperatorio, ¿sí? Porque saben que los que les fue mal en el recuperatorio tienen que recursar esta materia el cuatrimestre que viene, ¿no? Eso ya lo saben. Entonces, se nos hace muy difícil darle continuidad a diferentes temas si ustedes no leen las actividades, no leen la bibliografía, no arman sus propios apuntes, no intentan con esta ayuda que les hizo la profesora Sabrina de poder empezar a trabajar la farmacología de una manera diferente que les facilite a ustedes el entendimiento. Entonces se complica mucho así. A ver qué están escribiendo en el chat. ¿Lo ¿Cómo lográs? vas a compartir? ¿Listo? ¿Es ese? Sí. Sí, es este. Si bien me imagino que habrán visto los dos videos anteriores que tiene que ver de cómo está regulado el medio interno, ¿sí? Hay como un repaso, ¿no?, de lo que son los compartimentos, el compartimento intracelular, extracelular, ¿sí? Después, a partir de eso, hay trastornos, ¿no?, de líquidos, ya sea por exceso de líquido o por déficit de líquido. Este PowerPoint hablaba de lo que es la hipovolemia y la hipervolemia, las causas que pueden provocar una hipervolemia o una hipovolemia, y había una diferencia entre hipovolemia y deshidratación, ¿sí? ¿Me compartiste para que yo, o vos me lo vas a pasar, Te Sergio? la paso, vos decime el siguiente y te lo paso. Sí, dale, Si pasámelo. no, te las paso vos, como quieras. No, está bien, pásamelas. ¿Sigo esta? Sergio, ¿Sí? ¿viste que hay una franja amarilla? Sí. Poné habilitar edición, así la podés agrandar. Es que yo la veo completa, a ver. No la encuentro. Yo lo veo en Se pantalla vista completa. protegida, habilitar edición, arriba. Y si no, no te preocupes. Igual No yo sé. estoy con el celular, se ve bien. No dice eso, es el mío. Bueno, no importa, pasá a la siguiente. Bueno, Sergio. causas. ¿Esa? No sé, no pasó ninguna. A mí me están pasando, vos no lo ves. No, yo no lo veo. Sigo voy con a hacer- trastorno de volumen de líquido, nada más. Voy a hacer una cosa, te lo voy a compartir a vos. Ahora sí, pero dice, bueno, hipovolemia, déficit de líquido. Causas. Bien. Sergio, habilita la edición y anda para que puedan verlo en grande. Ya se lo dijo y no lo ve, Ya lo vi, Mercedes. ya lo vi. Ahí ya está, ya lo encontró. Es que si se lo digo yo, él lo encuentra. No, es que no lo veía porque lo tenía. Bueno. Y ahora se me fue la compartir pantalla. Ahora compartí otra vez. Y ahora la copito. Bien, y ahora vas a donde está abajo del todo como la televisión para que le quede a los chicos bien grande. Ahí le puse la copita a ver si. Sí, abajo a la izquierda.
A la derecha, bien abajo, Así lo tengo donde te arriba, dice el pero bueno. porcentaje. Me aparece arriba, Sergio, ¿no ves la pantalla? Y como que no reacciona igual, Mira, te queda ahí, Bueno. ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Listo, tranqui. Pero ahora volvé. ¿Ahí o dónde? Al principio, Sergio. Bueno. Bueno, sí, no, acá eran los temas que íbamos a tratar, ¿no? La definición de qué es volemia, muy importante que la sepan, hipovolemia, o también conocido como déficit de líquido. Hay una diferencia entre deshidratación e hipovolemia. Después, ¿qué es hipervolemia? O también conocido como exceso de volumen de líquido. Pasa a la siguiente, Sergio. Bueno, ahí está. Bueno, ahí tienen lo que es volemia, ¿no? Que es el volumen total de la sangre circulante del individuo, ¿sí? Y que es aproximadamente entre 5 y 6 litros. Vamos a la siguiente. Permito los que están. Como que no quieres. Ahí. Ahí está. Bueno, ¿qué es el déficit de líquido? Esto es muy sencillo, está sacado todo del libro del Brunner, ¿sí? Que se desarrolla cuando la pérdida de volumen es del líquido extracelular, por eso es muy importante que vean los videos, ¿sí? En los videos tienen todos los mecanismos, ¿sí? Y la diferencia de los distintos compartimentos que tenemos. Esto también ya lo vieron en biología en primer año cuando vieron célula, cuando vieron líquido intracelular y extracelular, estamos hablando de eso. Ustedes saben que el 60% de nuestro peso corporal es agua, ¿sí? ¿Y qué ocurre cuando el agua y los electrolitos se pierden en la misma proporción? Por eso había una diferencia entre lo que es deshidratación, ¿sí? Que no ocurre esa misma pérdida de agua y de electrolitos, ¿sí? Sino que solamente el organismo pierde agua con retención de sodio. Las causas que pueden provocar un déficit de líquido, ¿sí? Como, bueno, vómitos, diarrea, aspiración gastrointestinal, sudoración excesiva, la disminución del consumo de agua, ¿sí? Que se ve mucho en lo que son los adultos mayores, no consumen agua, y también nos puede pasar cuando estamos que yo siempre lo digo esto, en el trabajo, cuando el paciente se encuentra internado, donde tiene el agua lejos, que no alcanza porque no se puede movilizar, entonces por ósmosis no llega el agua al paciente, entonces hay que acercarle, cuando el paciente va a comer o al almorzar, a cenar, ofrecerle el agua que esté cerca, todo eso es el trabajo también de enfermería, porque queremos que tome líquido y se la dejamos a los pies de la cama al agua, nunca va a llegar el agua al paciente, ¿sí? Bueno, volveme. No había terminado. Bien. Bueno, la falta de acceso de líquidos, que a eso me refiero, el desplazamiento de líquido a un tercer espacio, ¿sí? Tiene que ver con que el agua se está acumulando en otro espacio, lo que nosotros llamamos la formación de edemas, ¿sí? Y la ascitis en lo que es la disfunción hepática. Después tienen imágenes también de esto. Los signos y síntomas, ¿sí? Que puede presentar, como pérdida aguda de peso corporal, disminución de la turgencia cutánea, hipotensión ortostática secundaria a la reducción de volumen. La hipotensión ortostática tiene que ver con eso de cuando la persona se incorpora, por ahí está recostado, se sienta o se quiere levantar rápidamente, y cae, hay un descenso de la tensión arterial. A eso nos referimos cuando hablamos de hipotensión ortostática, ¿sí? Y se ve mucho en pacientes que permanecieron un tiempo en cama, no mucho tiempo, pero por ahí un postquirúrgico también se ve mucho esto de la hipotensión ortostática, de que estuvieron recostados por ahí, no sé,
24 horas y cuando se quieren incorporar lo hacen bruscamente y eso produce un descenso de la tensión arterial. Aumento de la frecuencia cardíaca y una debilidad del pulso, disminución del volumen de las venas del cuello, aumento de la sed, que es uno de nuestros mecanismos compensadores. Nosotros tomamos agua, consumimos agua porque tenemos este mecanismo, ¿no?, de la sed, eso hace que ingiramos líquido. Disminución del retraso del llenado capilar, frialdad, y humedad y palidez de la piel vinculada con la vasoconstricción periférica, y esto es lo más importante también, disminución de la diuresis, ¿sí?, o oliguria en forma compensadora. ¿Por qué? Porque el riñón, en forma de compensar, va a activar la hormona antidiurética, ¿sí?, y de esta manera va a hacer que se forme menos cantidad de orina para poder retener agua. Es de forma compensadora esa oliguria que presenta, ¿sí?, que después, si no podemos compensar, no lo podemos hidratar, no podemos darle ese aporte de líquido que el paciente requiere, va a terminar en una anuria, y el paciente puede terminar en una falla renal por hipoperfusión. Bien, cuando vean falla renal van a ver que existen diferentes grados de falla renal, intra y posrenal, y estaríamos hablando de lo que es renal. ¿Bien? La siguiente. El tratamiento, eso hablaba de si no lo llegamos a hidratar correctamente, si no es intenso, se prefiere la vía oral, y siempre y cuando el paciente sea capaz de beber, que no tenga nada que esté contraindicado y que él esté en condiciones de poder beber, ¿sí? Recuerden que siempre estamos hablando de que tenemos que poder valorar el nivel de conciencia que tiene el paciente. Si el paciente está somnoliento, no voy a tratar de darle de que tome agua ni nada. Lo mismo va en este caso. Entonces, si está en condiciones que puede beber, la reposición va a ser a través de la vía oral. En cambio, si no lo podemos hacer a través de la vía oral, o si el déficit de líquido es muy importante, o son agudas e intensas, como dice acá, va a requerir de la administración o esa reposición sea a través de la vía intravenosa. ¿Bien? Tienen las soluciones, que tiene que ser una solución isotónica, como es el Ringer lactato o el cloruro del sodio al 0,9%, que acá estaríamos hablando por ahí más conocido como la solución fisiológica, ¿sí? Y se van a utilizar con frecuencia, y esto nos va a ayudar a mejorar la hipotensión y el déficit de volumen de líquido, porque va a expandir el volumen plasmático, ¿sí? Va a aumentar la volemia. La otra. Y acá tienen algunos cuidados que se van a desprender de los signos y síntomas, ¿sí? Realizar controles de signos vitales, en especial tensión arterial y pulso, ya que dijimos que puede haber un descenso de la tensión arterial, que el paciente puede estar taquicárdico, que puede tener un pulso débil. Como eso es uno de los signos y síntomas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar atentos y vamos a controlar tensión arterial y pulso. Como dijimos, estamos hablando de lo que es déficit de líquido. Dijimos que el paciente puede tener una disminución en la diuresis, que puede llegar a la oliguria. Entonces, ¿qué vamos a controlar? Todo lo que ingresa al paciente y todo lo que egresa por las diferentes vías. Dijimos que puede haber una pérdida de peso brusca. Bueno, vamos a realizar peso del paciente. Dijimos que el paciente puede tener dificultad o una alteración en la turgencia de la piel. Entonces, ¿qué vamos a valorar? Vamos a valorar la turgencia de la piel y sobre todo el signo de pliegue. Dijimos que como va a tener sed, puede tener las mucosas secas, entonces vamos a valorar mucosas y la lengua sobre todo, y valorar el nivel de conciencia. De todo lo que dijimos de los signos y síntomas que el paciente puede presentar, ahí se desprenden las intervenciones de enfermería que voy a realizar con ese sujeto de atención, ¿sí? También, obvio, ¿no? Si el paciente tiene un acceso venoso periférico, ¿sí?, vamos a controlar ese acceso venoso periférico, que esté permeable, y todos los cuidados que ese acceso requiera. ¿Bien? Listo. Bueno, y acá hay una diferenciación de lo que es el déficit de líquido, la hipovolemia, con la deshidratación.
¿Por qué? Porque la deshidratación se refiere a la pérdida aislada de agua con incremento, lo que les había dicho hace un rato, concentración de sodio sérico. Es decir, se pierde agua, pero no se pierden electrolitos. ¿Bien? Siguiente. Bien. Eso es todo lo relacionado con lo que es hipovolemia. Sí, es un repaso porque esta clase ya está puesta hace más de 15 días, así que yo calculo que todos lo habrán visto. Y acá vamos a lo que es la hipervolemia o el exceso de volumen de líquido. ¿Sí? Bueno, el exceso de volumen de líquido, hipervolemia, se refiere a la expansión isotónica del líquido extracelular. Siempre vamos a hablar de líquido extracelular porque es lo que nosotros podemos valorar, ¿sí? Dependiendo de cómo está el líquido extracelular, vamos a poder ver saber cómo se encuentra el líquido intracelular, ¿sí? El que siempre valoramos es el extracelular. Cuando yo tomo una muestra de sangre, estoy valorando el extracelular, ¿sí? Bien. Esto tiene que ver por una retención anómala de agua y sodio. ¿Por qué? Porque si ustedes habrán visto los videos, vieron que el sodio atrae al agua, ¿sí? Entonces, si retengo sodio, retengo agua, ¿sí? Siempre es secundario al contenido total del sodio en el organismo. La siguiente. La etiología, habla un poquito de la fisiopatología, que puede, este exceso de volumen de líquido se puede relacionar con una sobrecarga simple de líquidos o la disminución de los mecanismos homeostáticos que se encargan de regular este equilibrio, ¿sí? Algunos factores que pueden influenciar y sobre todo algunas patologías, como ya vimos, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, que ya lo vamos a ver, y lo que es la cirrosis hepática. Otros factores que pueden contribuir es el consumo excesivo de sal en la mesa, la sal que le agregamos a la comida, ¿sí? Y en pacientes con anomalías de los mecanismos reguladores que pueden predisponer a un exceso de volumen de líquido. La siguiente. Las manifestaciones clínicas o los signos y síntomas, ¿sí? Van a ver la expansión del líquido extracelular, va a incluir el edema, ¿sí? Va a incluir la ingurgitación yugular de las venas del cuello, ascitis, y en la parte respiratoria el paciente puede presentar estertores. Recuerden que está muy relacionado con lo que es la insuficiencia cardíaca, y cuando vimos insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón, había estertores. Otras manifestaciones pueden comprender lo que es la taquicardia, el aumento de la presión arterial, porque acá voy a tener más volemia, no como el otro que tengo menos volemia, e incremento del peso. El anterior teníamos disminución de peso, acá vamos a tener aumento de peso, que en determinados casos, como en el caso de un paciente que tiene una ascitis, que ahora van a ver las imágenes, puede presentar disnea. Bien, acá tienen una imagen de lo que es un edema en miembros inferiores, porque si un paciente está de pie, el edema se va a acumular por declive en lo que es miembros inferiores. Si un paciente está acostado, ¿sí? Los edemas se van a concentrar en lo que es la zona sacra. Y después tenemos lo que se llama edema generalizado con el nombre de anasarca. Y estos, volvé un cachito, y esto que se ve acá, que se ve en la imagen, es cuando uno comprime con los dedos, es lo que llamamos signo de fovea, ¿sí? Cuando uno comprime, cuando hay un líquido acumulado, que ese es el edema, queda marcado, y eso se mide a través de una regla en milímetros, ¿sí? Y el tiempo que tarda en recuperar esos pocitos, esos hoyuelos que se fueron haciendo, ¿sí? En la piel del paciente. La otra. Bueno,
Acá, ahora que voy a correr yo la imagen, esto lo que es un abdomen ascítico que tiene que ver con la acumulación de líquido en el peritoneo, ¿sí? Como comienza a acumularse líquido, entonces, recuerden que, no sé si se ve lo que yo marco, no se ve lo que yo marco, ¿no, Sergio? No. ¿Qué querés que Claro, marque? porque estás compartiendo vos. Sí. No, sobre todo lo que es la zona del diafragma, porque el paciente va a comenzar con lo que es una dificultad respiratoria, ¿sí? Ya que el peritoneo va a comprimir lo que es el músculo, que es el diafragma, y no va a dejar que tenga una expansión pulmonar como corresponde, entonces el paciente va a comenzar con disnea. La jeringa que está al lado es la característica del líquido ascítico, ¿sí? Que cuando el paciente comienza con esa dificultad respiratoria y esa acumulación de líquido, lo que se le hace al paciente es un procedimiento de extracción de ese líquido, ¿sí? A través de una técnica que se llama paracentesis. Seguramente el cuatrimestre que viene van a ver muy bien qué es la técnica de paracentesis, se hace en la cama, es una técnica sencilla, pero la hace el médico. Pero si bien enfermería tiene que saber qué es una paracentesis, porque enfermería va a preparar todo el material para la paracentesis, y después va a controlar la cantidad de líquido, porque se llega a drenar a veces entre 3 y 4 litros de líquido ascítico, ¿sí? Eso va a ir en nuestro balance de egresos, ¿sí? Y se tiene que, por eso, cuantificar y registrar. Bien. La siguiente. Y la siguiente, no sé si se llega a ver, la ingurgitación yugular ahí, ¿se puede ver? Sí. ¿Sí? Que ahí es cuando nosotros valoramos, ¿sí?, las venas del cuello. Eso es una ingurgitación yugular. ¿Bien? El tratamiento en lo que es, para que voy a volver a correrlos, lo que es el exceso de volumen de líquido, ¿sí?, va a ser de acuerdo a la sintomatología, consiste en la administración de diuréticos, que ya diuréticos vimos, una de las preguntas de en los dos, tanto en el parcial como en el recuperatorio, estuvo esto, que era uno de los tratamientos para la insuficiencia cardíaca y el edema agudo de pulmón. La restricción de líquidos, o sea, no le voy a agregar más líquido al paciente. No sé, si yo tengo un paciente con un exceso de volumen de líquido y viene el médico y me dice, le vamos a poner un plan de hidratación parenteral a 35 gotas por minuto, digo, no, porque no le puedo agregar más cantidad de líquido que ya tiene ese paciente. Y como sus mecanismos reguladores están fallando, no los va a poder eliminar y los va a retener. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Se prescriben diuréticos cuando la restricción aislada de sodio en la dieta resulta insuficiente, ¿sí? Para reducir el edema mediante la inhibición de la reabsorción de sodio y agua en los riñones. Esa va a ser la función que va a cumplir en este momento el diurético. A veces cuando la función renal esté comprometida y los agentes farmacológicos no pueden actuar de manera eficiente, ¿sí?, se van a evaluar otras medidas, ¿sí?, como para eliminar el sodio y los líquidos del organismo. ¿Bien? Por eso, otras medidas, si no pueden actuar los diuréticos, la diferente clasificación de diuréticos que tenemos, otra alternativa para solucionar este problema es recurrir a la hemodiálisis o a la diálisis peritoneal para poder excretar, ¿sí?, los desechos nitrogenados, controlar el potasio, el equilibrio ácido básico y eliminar el sodio y los líquidos, ¿sí? Que este tema, que es hemodiálisis y diálisis peritoneal, lo van a poder ver más con profundidad cuando veamos insuficiencia renal, ¿sí? Y el tema de clasificación de diuréticos ya lo hemos visto en otros apartados y bueno, lo volveremos a ver si es necesario. Bien.
Los cuidados de enfermería, para valorar también, siempre se van a desprender de lo que son los signos y síntomas, ¿sí?, que presenta el paciente. Entonces, si dije que puede haber aumento de peso, yo tengo que pesar al paciente diariamente. Una ganancia aguda, o sea, una ganancia de peso rápido de 1 kilo, equivale a la retención aproximadamente de 1 litro de líquido, ¿sí? Auscultar ruidos respiratorios, ¿sí? Ya que dije que el paciente puede presentar disnea, puede presentar estertores. Vigilar el grado de edema en la región del cuerpo que se encuentre, como dijimos hoy, mayor declive pie y tobillo, en pacientes ambulatorios y en pacientes que se encuentran confinados o pacientes postrados en una cama, lo van a ver en la región sacra. Una vigilancia estricta de la dieta, que tiene que ser estricta de sodio, una dieta hiposódica, y la restricción hídrica. Yo tengo que controlar que el paciente no tome agua. Ahí sí le tengo que alejar el agua de la mesita. En la otra le tenía que acercar el agua a la mesita, acá se la tengo que alejar. Y explicarle y que le quede claro al paciente, ¿sí?, que no puede consumir X cantidad de líquidos. Muchas veces el médico lo que hace es dice, bueno, este paciente puede ingerir en 24 horas 500 mililitros o 300 mililitros, y se le deja la cantidad que puede consumir, lo tiene que fraccionar. Hay pacientes que debido a esta descompensación de los mecanismos reguladores no pueden tomar nada de líquido, ¿sí? A esos pacientes nosotros le encontramos algunas alternativas. ¿Por qué? Porque la necesidad de tomar líquidos se desprende del mecanismo de la sed. Entonces, la sensación de sed la sentimos en la boca. Lo que hacemos con estos pacientes a veces es darle pequeños sorbitos muy, muy chiquitos de agua bien fría. Otra vez lo que hacemos es que se hagan buches con agua fría, no traguen esa agua. Y otra cosa que solemos implementar y que le da mucho resultado a los pacientes, es que les decimos que como educación a veces se puede hacer, y si el paciente sigue con este problema, o cuando veamos renal lo van a poder ver mejor, es que se hagan pequeños hielitos, cubitos de agua, ¿sí?, muy chiquititos, y que eso lo usen para refrescar la boca. Bien, bueno, administrar todo lo que es medicación en tiempo y forma, y también evaluar los efectos adversos de la medicación administrada. ¿Por qué es esto? Porque si le voy a administrar diuréticos, recuerden que el diurético, dependiendo qué clasificación de diurético le vamos a administrar, hay algunos que no solamente va a perder líquido, sino también va a perder electrolitos. Entonces ahí voy a tener alguna alteración de algún electrolito si no estoy atenta. Bueno, acá yo les puse, ¿no?, que no se olviden de leer el capítulo 14, que habla de líquidos y electrolitos en el Brunner. Dejá de compartir, a ver si quieren hacer algo. ¿Alguna pregunta al respecto? Gaby, vos compartiste, están preguntando que no encuentran en la bibliografía. Ah, puede ser que no subí el capítulo, puede ser. Porque teníamos que cortarlo. Igual tienen el Brunner entero en donde dice bibliografía. Sí, por eso, el Brunner entero está en la bibliografía, por eso puse el capítulo del libro. Están en donde dice bibliografía, ustedes van a ir, y está ahí el Brunner, van al capítulo 14 y lo pueden leer. De todas maneras, si no, después lo podemos... Sí, se lo cortamos y se lo ponemos si no está. Cortar y se lo subimos. Me parece que ya es como que estamos en un momento, en una instancia donde si le pongo el capítulo, es como que ya estamos en una instancia del cuatrimestre donde podrían ir y buscar un capítulo, también si no le tengo que poner el número de página, entonces es como que ya estamos en una instancia de nivel terciario, ¿no? Pero bueno, se hace muy difícil cuando no hay una devolución del otro